En Memorias que Perduran de hoy hablaremos sobre el movimiento dirigencial minero. Nuestro entrevistado empezó trabajando en la empresa minera de Catavi, en el distrito del siglo XX. Pero poco a poco fue integrándose a la actividad sindical. Decir que él fue o es partidario del Partido Obrero Revolucionario, en un contexto minero donde los partidos de izquierda han tenido muchísima preeminencia. Recordemos que dirigentes sindicales de aquel distrito han estado en la Federación Sindical de Trabajadores Mineros, en la Central Obrera Boliviana. Esta semblanza de vida recogerá una historia del movimiento sindical a través de la experiencia de nuestro entrevistado, que, por cierto, ha tenido que vivir también muchas etapas de la dictadura militar, los golpes de Estado, la marcha por la vida, la relocalización de los mineros a partir de la aplicación del modelo neoliberal. Prometemos que esta entrevista será interesante. Nuestro entrevistado es don Asensio Cruz. Seguramente muchos de los que vean la entrevista lo recordarán muy ligado a la dirigencia sindical, no solo del siglo XX, también ya después a nivel nacional, la Federación Sindical de Trabajadores Mineros, la Central Obrera Boliviana y toda una trayectoria de vida dedicada a la defensa de los intereses de los trabajadores mineros. Nuestro entrevistado es don Asensio Cruz, a quien quiero darle la cordial bienvenida al programa y pedirle que salude al público que verá Memorias que Perduran. Buenas tardes, Constantino. Muchas gracias por la amable invitación y espero que satisfaga lo que vamos a tocar o vamos a analizar tal vez, ¿no? Que sirva a la población, a los jóvenes, en fin, a todos para que continuemos formándonos, educándonos y seamos parte hasta el final en nuestras luchas por transformar la vida de los bolivianos, transformar la vida del país. ¿Dónde nace don Asensio Cruz? Bueno, yo acostumbro decir que soy de todas partes, no le doy mucha importancia al tema de dónde he nacido. Así que tengo esa, no sé si buena o mala costumbre de no hablar de eso, ¿no? Ajá. Sí. ¿Recuerdos de su infancia? Bueno, básicamente las que viví desde muy niño, quizás 5 años, 6 años, en las minas. En este caso, de las minas del Sud, del Consejo Central Sud. Ha estado en el Consejo Central Sur. Sí, ahí trabajó. Yo provengo de ese lugar. Ajá, ya. Entonces, mi mamá llegó a trabajar ahí desde Valle Tarijeño y a partir de entonces ya nos quedamos ahí hasta el final, ¿no? Más tarde llegué al siglo XX. ¿En qué distrito estuvieron en el Consejo Central primero Sur? En Quechisla, ajá, después en Santa Ana y más tarde, bueno, mi mamá fue transferida a Chorolque. Oh, ya. Chorolque, Santa Bárbara, si no recuerdo. Yo no vivía ahí porque ya estaba yo en La Paz, Ajá. pero ella llegó allá. Yo fui a visitarla ahí unas 2 o 3 veces. Y decía que luego fueron al siglo XX. Solo yo. Ah, solo usted. Yo, sí, sí. Ya. ¿Y en qué circunstancias llega al siglo XX? Bueno, llego cuando ya estaba en el gobierno Banzer. Yo había salido al exilio a raíz del golpe de Banzer y regreso desde Chile, convertido en militante del POR. Ajá. Sí. ¿Y en qué circunstancias? Eso fue el año 1973, más o menos. Ya. Sí. ¿Y en qué circunstancias va al exilio? Bueno, el golpe de Banzer supuso persecución a dirigentes, a políticos,
hubo disparos, ametrallamiento, apresamiento de universitarios, ¿no? Hay fotos donde se los ve bajando desde la universidad hasta el Ministerio del Interior a muchos jóvenes con las manos en la cabeza, ¿no? Presos, apuntados y vigilados por soldados, ¿no? Entonces, todo eso hacía que, bueno, uno se ponga a buen resguardo, ¿no? Porque ¿Y en ese tiempo ya militaba en el POR? No, todavía en Chile no. fue donde ingresé al POR. Sí. Yo hasta durante la universidad, bueno, fui parte de la generación de la llamada Revolución Universitaria. Ahí me inicié, digamos, como independiente. En La Paz. En La Paz, ¿no? No pertenecía a ningún partido, conocía muy poco. Leí algo, una o dos veces asistí a una reunión del POR, tenían publicaciones que me compraba, leía eso, pero no era una ligación muy estrecha, ¿no? Pero lo que leí del POR me gustó. Y en Chile, bueno, junto con otro amigo que salimos, vimos necesario vincularnos políticamente. Él escogió vincularse al MIR y yo escogí al POR. Ajá. Sí. ¿Y cuándo es que se integra a trabajar ya en la empresa minera Catavi? A partir de 1974, en agosto. En plena dictadura de Banzer. Sí, yo había llegado clandestinamente a Bolivia y me designaron para que vaya al siglo XX. Yo no conocía el siglo XX. Primera vez que llegué ahí, ¿no? ¿Y qué recuerdos tiene del exilio? Bueno, no muchos, porque estuve apenas un año más o menos, ¿no? Intentando continuar estudios universitarios. Nos llevó algún tiempo a mí y a mi amigo tramitar la inscripción, algunos meses solamente llevó eso, y finalmente nos inscribimos en la Universidad Estatal de Chile, la UCHIL, y bueno, estuve ahí algunos meses, no recuerdo qué tiempo exactamente, pero y luego me vinculé al POR, viví un tiempo en el internado de la Universidad de Chile, la Facultad de Economía, y después me fui a vivir con los compañeros, camaradas del POR, que habían alquilado un edificio, mejor dicho, un departamento en un edificio, y ahí estaban varios de ellos, ¿no? Entonces ahí me recibieron a mí para... ¿Y en qué circunstancias decide ir al siglo XX? Bueno, no fue una decisión mía, porque, repito, yo no conozco siglo XX, no conocía el siglo XX. Fue una decisión del partido, una decisión del POR. Sí. Y estuve ahí, supongo que alrededor de un año, y luego se dio la oportunidad, la necesidad de que ingrese a trabajar, porque tenía también que tener mi sustento. Me alojaron unos camaradas, viví en 2 o 3 casas de ellos, pero bueno, ya no podía continuar eso así, y uno de ellos logró que me contraten. Ingresé a Interior Mina. En Interior Mina. Interior Mina, sí. ¿Cuál fue el cargo que ocupaba como minero? En principio trabajaba en el sistema que se llama cuenta casa, o sea, era jornalero, digamos, la jornal. Después trabajé algunos meses en contrato, ¿no? Era chasquiri, la cuadrilla se compone de 4 obreros, un cabecilla, un perforista, un ayudante perforista y un chasquiri, ¿no? Entonces yo era el último, ¿no? El chasquiri. Sí. ¿Y qué hacía el chasquiri? Bueno, el contrato consiste en que hay que rehabilitar parajes abandonados o hay que preparar un rajo, perforar. Los rajos son como túneles que hay que abrir y en determinado nivel de altura, y hacer los buzones por los cuales se va a descargar la carga mineralizada o sin mineral, la llamada caja, para que se cargue en los carritos y se bote a otros buzones hasta que llegue todo eso abajo hasta el nivel 650, que es el nivel que está, digamos, ya al nivel del ingreso de la mina, a nivel de los caminos abajo, y más allá está la planta 5 flats. Todo tiene que llegar ahí, extrayendo
Los carros metaleros hacen algún tratamiento ahí en la planta y luego mandan a un segundo tratamiento en el ingenio de Catavi, ¿no? ¿Y cuándo empieza ya su interés por integrarse como dirigente sindical? Bueno, yo, como ya tenía mi militancia en el POR, estaba aprendiendo, digamos, a conocer mejor al POR. En algún momento pues surgió la necesidad de que intervenga. Creo que mi primera intervención en una asamblea fue cuando se produjo un accidente, la muerte de creo que un par de conscriptos en una piscina, no sé si en Catavi, en los baños termales, o en la piscina de Uncía, que también tenía baños termales, ¿no? Entonces ahí estaban acantonados soldados, un regimiento. Y bueno, algo sucedió, fallecieron y generó esa protesta de los mineros, de la población, ¿no? Se creía que los militares tenían la culpa por tal vez obligarles a nadar o como castigo, o tal vez no sabían nadar los conscriptos que se ahogaron, en fin. Entonces quedó una protesta y en una asamblea se tocó el tema, ¿no? Y bueno, subió un camarada a hablar del asunto, parecía, lo que se planteó no parecía ser muy aceptado por la asamblea. Y bueno, yo adquirí algo de coraje y dije, bueno, a ver, yo también trataré de explicar el asunto, ¿no? La idea era que se reclame la necesidad de la sindicalización de los soldados, de los oficiales, ¿no? Claro, y era una idea muy radical, muy extraña al medio boliviano, digamos, ¿no? En otros países creo que era una reivindicación planteada, quizás no sé si conseguida alguna vez, pero en Europa se hablaba de eso, ¿no? En determinados países. Entonces, hablar de eso en Bolivia, tal vez un trasplante un poco mecánico de la idea, o no había el ambiente para que sea así, ¿no? Pero recuerdo que esa fue creo que la primera vez que hablé en una asamblea. Sí. ¿Recuerda algunos dirigentes sindicales de aquella época con mayor trascendencia en el siglo XX? Bueno, los fui conociendo poco a poco, ¿no? Yo no tuve la oportunidad de conocer a los líderes más conocidos, que habían ya fallecido, habían sido asesinados, en fin, ¿no? Me estoy refiriendo a César Lora, Isaac Camacho, a Federico Escobar Zapata, a Rosendo García Maisman, creo que no olvido a ninguno. Irineo Pimentel. Y Irineo Pimentel no lo conocí. Y bueno, a otros que eran sus contemporáneos, quizás dirigentes menos conocidos, pero que eran parte también de la lucha, conocidos entre los mineros, en realidad. Yo era el único como forastero, digamos, que no conocía la historia del siglo XX. No viví cuando ocurrió, por ejemplo, la masacre de San Juan. Así claro. Que conocí ese acontecimiento de oídas, ¿no? Relatos de algunos compañeros, siempre comentaba en la mina, en fin, en conversaciones. Entonces, de ese modo fui adquiriendo mayor conocimiento de parte del pasado tan interesante del siglo XX, ¿no? Fui conociendo poco a poco la empresa, más abajo Catavi del siglo XX, yo viví después en Catavi, años después, pero más fui del siglo XX y de Yayagua también. Digamos, ¿no? ¿Y logró conocer a doña Domitila Chungara? Sí, la conocí. Conocí a un dirigente que fue electo, creo que antes que yo llegue, la primera elección que hubo durante el bancerismo, en el siglo XX. Se había formado el FRA, el Frente Revolucionario Antiimperialista en Chile, con los partidos de izquierda que fueron parte de la Asamblea Popular. Y bueno, allá ya constituyen el FRA, que tuvo corta existencia, pero que reivindicaba los principios de la Asamblea Popular, o sea, la bandera de que la clase obrera, encabezando a la mayoría no obrera del país, campesinos, clase media, intelectuales, pequeños comerciantes, artesanos, tomen el poder. Ese era el objetivo de la Asamblea Popular, ¿no?
Pero con el golpe de Banzer eso se frustró, la persecución, etcétera, y se genera un retroceso que ha durado muchos años hasta ahora incluso, ¿no? Y bueno, en el exilio los partidos formaron el FRA, el Frente Revolucionario Antiimperialista, que tuvo su réplica en el siglo XX. Se formó ahí el FRA y con ese nombre se presentaron a la elección sindical y ganaron la elección, ¿no? Estaba a la cabeza ay, se me fue el nombre en este momento, Bernal, el apellido, el nombre se me ha olvidado en este momento, ¿no? Gilberto Bernal, él era el secretario general de ese frente llamado Frente Revolucionario Antiimperialista, FRA. ¿No? Entonces, a él lo conocí brevemente, repito, era novato yo todavía ahí en el LID, y fui conociendo a mis camaradas antiguos, muchos de ellos sobrevivientes de la masacre de Sora, de la que contaban, otros que se habían ido apartando poco a poco del POR desde esa época, incluso de la actividad sindical, porque fue ya una masacre como preludio del golpe de Barrientos, ¿no? Poco antes que caiga Estenssoro con el golpe de su vicepresidente, se produjo esa masacre, ¿no? Entonces, todo eso hizo que la izquierda en su conjunto, bueno, sea perseguida, algunos salieron al exilio voluntariamente o forzados, digamos, por el barrientismo, otros decidieron quedarse y soportar la persecución y ser apresados luego o asesinados, como es el caso de César Lora, Isaac Camacho. Y esos años también creo que falleció Federico Escobar Zapata, como consecuencia de un accidente de automóvil o de movilidad, y tuvo que ser operado, creo, meses después, y murió en esas circunstancias, ¿no? Y en la masacre de San Juan murió otro dirigente al que no conocí, Rosendo García, ¿no? Y así, bueno, compañeros que persistieron luchando, ¿no? Hasta que se produjo la relocalización, ¿no? Los más veteranos tal vez fallecieron en el camino, pero muchos con bastante edad también estuvieron hasta que se cerró la empresa minera Catavi, ¿no? Me gustaría que hablemos un poco del Partido Obrero Revolucionario. Claro. ¿Cómo es su interés de incorporarse a este partido de izquierda? Ya. Bueno, en el año que se produce la reforma universitaria o revolución universitaria, cuando los estudiantes se rebelan, toman bajo su mando la conducción de la universidad y establecen la asamblea como máxima autoridad, el veto universitario, marginan, destituyen a las autoridades y las reemplazan. Ellos deciden quiénes van a ser recontratados, quiénes no. Reemplazan a la Federación Universitaria Local, a la FUL, con otro organismo llamado Comité Central Revolucionario. Y al Honorable Consejo Universitario, ese nombre tan ostentoso, ¿no? tan de figurones, lo reemplazan con el Consejo Supremo Universitario. Y todo eso se genera desde la Facultad de Derecho, encabezado por trotskistas. El documento, digamos, ideológico de esa revolución la escribe el POR justamente, y va expandiéndose el movimiento a toda la universidad, a la UMSA. Yo estaba iniciándome en la carrera de Economía y era parte de un grupo llamados independientes. Ahí no había un predominio de algún partido de izquierda, tal vez había militantes aislados, digamos, pero eran los independientes, el grupo más visible de esa carrera en ese momento, ¿no? Entonces yo fui parte de eso, me invitaron a que me sume, ¿no? Y de ese modo fui conociendo. Era la época en que surgió la guerrilla de Teoponte, estaba muy de moda el Che Guevara, se había recuperado de momento la democracia, aunque no como
democrática, elecciones o algo así, ¿no? A ver, murió Barrientos en un accidente y se dio el golpe de Obando y más, y Torres creo que estaba a su lado. Y fueron uno de los ministros, Quiroga Santa Cruz, y, el de ministro de Trabajo, el que fue después rector de la Universidad del siglo XX, Rodríguez, no recuerdo el nombre en este momento, y en fin, bueno, nacionalizaron Isaac Rodríguez, ¿no? Isaac Rodríguez. Isaac Rodríguez, exacto, ¿no? Entonces, sí, varios otros ministros, y luego vino el golpe, un intento de derrocarlo a Obando, ¿no? Y surge otro contragolpe del general Torres. En esas circunstancias se crea el comité, ¿cómo se llamaba? Comité político, creo, de la COF, que luego se transformó en Asamblea Popular, ¿no? ¿Usted ha tenido la posibilidad de seguir ese movimiento? He vivido ese movimiento, de la Asamblea Popular. Esa temporada, ¿no? ¿Qué recuerdos tiene? No fui parte de la Asamblea, yo era parte del Comité Central Revolucionario, que tuvo vigencia algunos meses, no recuerdo cuánto, ¿no? Porque luego hubo elecciones ya en plena revolución universitaria y volvió a resurgir la FUL, no recuerdo si con ese nombre de inmediato o poco después, pero ya hubo una elección donde participaron como únicos frentes o principales frentes el URUS, de tendencia trotskista, la Unión Revolucionaria de Universitarios Socialistas, que estaba encabezada en ese momento por el máximo dirigente de la Reforma o de la Revolución Universitaria, Víctor Sosa, Alfonso Velarde y otros compañeros, ¿no? Y el otro frente fue el MIR, que ya había nacido, creo que ya tenían ese nombre. Una fusión de la democracia cristiana revolucionaria, de la juventud de la democracia cristiana, que ahora está en el poder con Rodrigo Paz, ¿no? Es un partido muy pequeño, minoritario, empresarial, católico, creo, pero que ha tenido así una larga existencia, ligada generalmente al poder, ¿no? A tal o cual presidente. Entonces, bueno, hubo selección, ganó el MIR y la revolución poco a poco fue, digamos, nuevamente institucionalizándose, ¿no? Conforme fueron apagándose los ánimos, etc. Y después va a venir el golpe de Banzer, ¿no? Ahora, sí. ¿Cuál fue la incidencia del POR en el distrito minero del siglo XX? Bueno, creo que ha sido muy importante en la política boliviana en general, ¿no? No tanto por su tamaño organizativo, ¿no? No fue siempre un partido fuerte, lo fue a veces no. No contaba con recursos que tenían otros partidos, por ejemplo, ligados a la Unión Soviética, China, que seguramente les financiaban, les apoyaban, etc. Y en cambio el POR siempre fue en todas partes en el mundo, en la Unión Soviética, en Bolivia, un partido de oposición en la izquierda, frente a la izquierda, ¿no? Entonces, y frente a los gobiernos burgueses, ya sean democráticos o dictatoriales. Entonces, en esa etapa de la revolución universitaria, en el grupo independiente se acordó en cierto momento que leamos algunos folletos para debatir entre nosotros respecto a lo que estaba aconteciendo en ese momento, ¿no? En el país y no solo en la universidad. Y a mí me tocó, me dijeron, o hubo sorteo, no sé, que lea algo de Guillermo Lora, o del POR. Y concretamente recuerdo el folleto que leí, se llamaba Las guerrillas, era el título, donde Guillermo Lora polemizaba con el Che, con un escrito del Che Guevara sobre las guerrillas. Y creo que también en ese escrito, o después, en otro escrito, con Regis Debé. Entonces me gustó lo que expresaba Guillermo Lora. Salía en defensa de la verdadera guerrilla. La guerrilla que nace en las masas es parte de las masas, se camufla en las masas, frente a la concepción foquista de
del Che Guevara, ¿no? O sea, un grupo reducido, muy heroico, iluminado, digamos, que quiere hacer la revolución, evitar que sean masacrados los trabajadores, que siempre son derrotados, masacrados, etcétera, y que hace falta que ese grupo lo sustituya, ¿no? Aparezca como un foco que ilumina la lucha. Y, ¿no? De ahí viene eso de foquismo, ¿no? Entonces me gustó la percepción que tenía Guillermo Lora de ese tema, ¿no? Basado incluso en citas de Julio César, el general romano de hace muchos años que había vivido esa experiencia, no sé si en su ejército o fue atacado por otros pueblos con el sistema de guerrillas, ¿no? Entonces, y también repasa Guillermo Lora en ese folleto la experiencia boliviana, las guerrillas de los 15 años de lucha por la independencia en Bolivia, ¿no? Con los guerrilleros antes de Bolívar, de Sucre, en el país hemos vivido 15 años de lucha contra los españoles, y parte de esa lucha ha sido de guerrillas. Don Guillermo, ¿y logró conocerlo a don Guillermo Lora? Sí, claro que sí, por supuesto. Él murió mucho después, ¿no? Entonces, sí, lo he conocido bastante a él. ¿Qué destacaría de don Guillermo Lora? Bueno, él era una persona de diversas facetas, ¿no? Muy informado, muy culto, lector. Aprendió a escribir al calor de la batalla, tenía capacidad de sintetizar las cosas, decirlas de manera clara, breve, directa, sin remilgos, sin adornos de literato. Tenía cualidades para hacerlo, la suficiente cultura para ser un literato, un escritor, un novelista, pero bueno, él escogió el camino de la revolución, ¿no? Y bueno, y fue escribiendo, pues ha dejado 67 tomos publicados en vida de él, y luego de su muerte se ha publicado otros 3 tomos más de sus obras completas. Entonces, y era un buen orador, tenía una personalidad muy impactante, y su acento, su forma de hablar se pegaba a muchos camaradas, a muchos de nosotros, tal vez a mí también se me pegó algo de eso, ¿no? Y además estaba muy por encima del resto de la militancia en cuanto a formación, experiencia, porque los viejos cuadros poristas o habían sido asesinados, como es el caso de César Lora y Isaac Camacho, o se habían apartado poco a poco, ya sea la vida común y corriente de cualquier mortal, ¿no? Al anonimato, a perderse, ¿no? En la vida pequeño burguesa, de familia, digamos, ¿no? Tener hijos, en fin. Y otros se habían apartado por discrepancias ideológicas, ¿no? Como es el caso de quienes vivieron la revolución del 52. El 54 se produce la segunda escisión del POR. La primera fue en vida de sus fundadores, de José Aguirre Gainsbourg, de Tristán Marov, etc., ¿no? En 1938 se sufre la primera escisión del POR. Bueno, todo eso yo lo he ido conociendo al calor de leer los escritos de don Guillermo Lora, ¿no? He ido formándome con las lecturas y adquiriendo experiencia en la vida práctica sindical, en las reuniones de las células para preparar qué se va a plantear como respuestas a los problemas de los trabajadores, qué se va a hacer cuando haya paro, huelga, sacar algunos volantes, etc., ¿no? Esa es la forma en que yo me he educado, digamos, ¿no? Y he ido adquiriendo poco a poco ya más profundidad y me he ido haciendo más conocido, digamos, ¿no? A nivel local. Luego asistí a varios congresos, casi a todos, de la Federación de Mineros, de la Censura Boliviana, como delegado a veces de base, a veces delegado de mi sección. Y bueno, ahí fui ya confrontando, digamos, ideas, debates con los representantes, con los portavoces de los otros partidos políticos, ¿no? Tanto locales como nacionales, ¿no? Ahora, ¿cuál fue el primer cargo que ocupó en la dirigencia sindical? Bueno, en realidad he tenido solo 2 cargos. He sido delegado de sección, de la sección BESA. Es la única sección donde he trabajado Interior Mina.
De ahí dice que era César Lora, que él trabajó ahí, en esa sección. Isaac Camacho en la Blockhaven. A quienes, repito, no los conocí en vida, no tuve esa suerte, ¿no? Y después, ya cuando se produjo la relocalización, llegué a ser el secretario ejecutivo de la Central Obrera Regional del norte de Potosí, o de Yayagua también la llamaban. Yo prefería llamarle de norte Potosí, porque abarcaba a profesores rurales y otros sectores que estaban no solo en Yayagua, ¿no? Sino en Uncía, en los lugares donde trabajaba gente asalariada, ¿no? Entonces, esos fueron los únicos cargos que nunca fui dirigente de la Federación de Mineros, tampoco de la Central Obrera Boliviana. Algunos piensan que sí, se equivocan, consideran eso, ¿no? Pero la verdad es que no fui. Y lo que pasa es que confunden por el hecho de que yo he estado presente en varios congresos y tenía debates muy duros, muy fuertes, ideológicos, con los grandes dirigentes de esa época, los considerados grandes dirigentes, ¿no? Juan Lechín, Simón Reyes, del PSML, quien que recuerde, a ver, en este momento, no se me fue. Pero bueno, con ellos, ¿no? Así. Y... ¿Logró conocerlo a don Juan Lechín? Sí, claro que sí. ¿Qué destacaría de don Juan Lechín? No sé, mire, yo no comparto el criterio de mucha gente que los considera a todos ellos grandes dirigentes. Lo fueron hasta cierto punto, en cierta medida. Pero en general fueron todos ellos obstáculos para que la clase obrera acabe de tomar el poder. Y eso se debe a que eran, digamos, leales, fieles, eran expresión de los programas de sus partidos, ¿no? El gran debate en la política boliviana, antes y ahora, es cómo salir del atraso, cómo transformar Bolivia. El capitalismo boliviano ha sido un fracaso, es un fracaso, no ha logrado ni va a lograr modernizar Bolivia, transformarla, ¿ya? En ese intento han fracasado ya los liberales de la época de Montes, fracasaron los conservadores de esa misma época, y más tarde van a fracasar otras experiencias grandes, estoy citando, como la del MNR del 52, habiendo pasado antes con la experiencia de los llamados socialistas militares, del socialismo militar, ¿no? Toro, Bush, etcétera, ¿no? Que hicieron algunas medidas nacionalistas y que llevaban, se bautizaron como socialistas, sin serlo, ¿no? Como copia, como expresión de que en Europa el nazismo llevaba ese nombre. El partido de Hitler se llamaba Partido Alemán Nacional Socialista, creo, ese nombre tenía. Y Mussolini, el fundador del fascismo en Italia, venía del Partido Socialista Italiano. Y como en esa época había en Europa, en esos países, comisiones, las llamaré, ¿no? O delegaciones, digamos, del ejército boliviano, que enviaban oficiales a prepararse, a estudiar en esos países, ¿no? Es que hay una aceptación, luego una imitación de los militares de esa época de las ideas del nazismo y del fascismo, ¿no? Yo creo que producto de eso es que cuando regresan adoptan la posición nacionalista, porque eso eran los nazis y los fascistas, eran nacionalistas, ¿no? Y al mismo tiempo eran políticos burgueses que practicaban la política burguesa, la defensa del capitalismo frente a la rebelión obrera, al intento de la izquierda revolucionaria de instalar el poder obrero, igual que en la Unión Soviética, digamos, ¿no? Entonces eran en realidad pro-burgueses todos ellos, ¿no? Y bueno, fue un intento pasajero que hicieron algunas cosas. Bueno, Toro nacionalizó la Gulf Oil, fundaron YPFB, como consecuencia de la derrota del Chaco, ¿no? Se perdió ahí la parte del territorio boliviano y ahí surgió pues la corriente nacionalista, ¿no? Poco después van a surgir los partidos políticos, ¿no? El POR es fundado en 1934,
la Falange en 1937, el MNR en 1940, 42, ¿no? Y esos gobiernos van a aprobar la actual ley del trabajo, por ejemplo, durante Bush, y luego van a ser reemplazados o continuados con la llamada Revolución del 1952. El MNR fue parte del gobierno de Villaswell, salió de ahí, y bueno, apareció adueñándose de la bandera, tomando la bandera de Villaswell, ¿no? Por haber sido parte del gobierno del cual salió, lo abandonó, digamos, ¿no? Pero bueno, se adueñaron de esa bandera y encabezaron, bueno, junto con la Falange y militares, habían preparado un golpe de Estado, no habían preparado una revolución. Pero la insurrección de las masas, de los mineros, del pueblo, hizo que ese golpe se transforme en un alzamiento armado, en una rebelión del pueblo, una revolución que echa la llamada rosca minera a los que estaban ligados a los barones del estaño y los reemplaza con un gobierno compuesto de pequeños burgueses, básicamente, ¿no? Sedientos de salir de la pobreza, de enriquecerse desde el gobierno, ¿no? Y se adueñan de la fraseología revolucionaria, aparecen como la máxima expresión del nacionalismo, de la izquierda, hasta cierto momento pasan por marxistas, por socialistas, etc., ¿no? Cuando todo era una máscara, pues, ¿no? Eran políticos burgueses, de origen pequeño burgués, pero que practicaban la política burguesa, que creían que podía Bolivia transformarse creando una burguesía desde el Estado. Los famosos cuperos se enriquecían con el dinero del Estado, con negocios con el Estado, para que de ahí surja la burguesía nacional que hacía falta, la burguesía antiimperialista, digamos, ¿no? Y para el MNR no había que hablar de lucha de clases, no había que hablar de gobierno obrero, sino había que hablar de revolución nacional, de unidad nacional en torno a ellos, a los nacionalistas del MNR. Se podía hablar contra el imperialismo, pero no contra el capitalismo boliviano, y había que unirse contra el imperialismo. Querían que la clase obrera abandone su propia bandera, que venía desde la TES de Pulacayo, que es el gobierno obrero, esa es la bandera de la clase obrera, tomar el poder con las masas, mayoritariamente no obreras, para poder industrializar Bolivia, para que se conozca recién la democracia para las masas, no para una minoría, ¿no? Y todo eso se tiene que lograr, dice la tesis de Pulacayo, con la acción directa de masas, con el alzamiento armado, finalmente. No esperar nada del Parlamento, de la democracia, ¿no? Sino lucha directa de las masas. Huelga, paro, toma de las empresas, en fin, lo que corresponda que hagan las masas. Guerrillas, cuando corresponda, si acaso cabe eso en la experiencia boliviana, pero siempre obra del pueblo, de las masas, no de minorías, ¿no? Entonces, eso, el 52, bueno, fue momentáneamente, digamos, frenado. El MNR se apropia de la insurrección popular y gran parte del país se convierte en movimentista. Los campesinos, sobre todo, porque reciben la tierra con la reforma agraria, claro, ¿no? Y se aprueba el voto universal. Por primera vez pueden votar los analfabetos, también las mujeres, en fin, ¿no? Entonces, todo hace que, y otras medidas que toman, la nacionalización de las minas, en fin, hace que el país se movimentice, pues, ¿no? Incluido el movimiento obrero. El principal líder de los obreros era Lechín, que venía del MNR, era movimentista, claro, él. Y fue del POR también un tiempo, pero nunca aprendió, nunca comprendió, nunca aceptó lo que postulaba el POR, ¿no? Entonces, retornó al MNR, luego rompió con sus compañeros del MNR, fundó su propio partido, el PRIN. El PRIN, claro. ¿No? Y así el MNR se fue desgajando, ¿no? Walter Guevara por su lado con el MNRA, o PRA después. Después el presidente Siles, ¿no? Creó también su propio MNRI,
Y claro, que estuvo en la Asamblea Popular con ese nombre. Entonces, bueno, todos ellos fueron el segundo intento. Primero los liberales de Montes, de principios del siglo pasado, que crearon la Normal de Maestros, por ejemplo, entre otras obras, conquistas, y fracasaron en modernizar Bolivia. Seguían siendo hacendados, seguían siendo dueños de pongos, ¿no? Eran parte de la llamada feudal burguesía, ¿no? Y bueno, la tesis de Pulacayo caracteriza a Bolivia como un país atrasado, de economía combinada, ¿no? Donde las clases dominantes, aunque minoritarias, las clases importantes para la economía y la política boliviana, según la tesis de Pulacayo, son la burguesía y la clase obrera, ambas minoritarias. Pero su forma de trabajo en un mundo ya capitalista, mundial, globalizado, como se dirá después, son las clases fundamentales. Bolivia está ligada al mundo, estaba y sigue ligada a través de la producción capitalista, aunque atrasada. Entonces Bolivia, a partir de la tesis de Pulacayo, es caracterizada como país capitalista atrasado, ya no semifeudal, como sostenía el resto de la izquierda. Entonces, para ellos, el semifeudalismo significaba que el capitalismo recién estaba por alcanzarse. Para la tesis de Pulacayo, Guillermo Lora, no, ya se había alcanzado el capitalismo, pero muy atrasado, ¿no? Pocas industrias, y sobre todo asentado en la minería, ¿no? Con grandes sindicatos, grandes empresas, etc., ¿no? Y en las ciudades, bueno, pequeñas fábricas, numerosas, más numerosas que ahora, pero igual, ¿no? Fábricas de ropa, de telas, de refrescos, de fideos, y bueno, más o menos ahí se agota la industrialización boliviana, de esa época más atrasada y ahora un poquito más moderna, pero igual, ¿no? Todo importamos en Bolivia, ¿no? Así es. Don Asensio, me gustaría que pudiera recordar algunos hitos importantes de su participación como dirigente sindical. Bueno, por ejemplo, la Marcha por la Vida. Pues sí, estuve presente ahí con mi sección. En ese momento creo que era delegado de mi sección, o tal vez no lo era, no recuerdo bien, pero he sido parte de la Marcha por la Vida, ¿no? Una marcha que fue tipificada por quienes conducían en ese momento la Central Obrera o la Federación de Mineros. No recuerdo si Lechín estaba encabezando, posiblemente sí, o ya estaba Víctor López o Simón Reyes. Creo que el PSB empezó a controlar ya la Federación de Mineros y la COF. La bautizaron como Marcha por la Vida y la Paz. Ese segundo nombre de la paz, da a entender, es un reflejo de su política, ¿no? Toda la izquierda, excepto el POR, cree eso, ¿no? De que en Bolivia está pendiente la industrialización, todos reconocen eso, incluso la derecha sabe que este país es atrasado, que hay que modernizarlo, industrializarlo. La cuestión es saber quién es capaz de cumplir esa tarea histórica, inconclusa por la burguesía, incapaz, enana, ¿no? Entonces hay quienes siguen creyendo que esa tarea pasa a una parte de la burguesía, una burguesía supuestamente progresista, antiimperialista, popular, etcétera, ¿no? Que para el PSB, hijo del PIR, ¿no? Más tarde esa burguesía progresista va a estar identificada, según ellos, con el MNR. Apoyaban al MNR. Y todo lo demás, socialismo, revolución obrera, decían, sí, pero eso va a venir después. Primero hay que industrializar Bolivia para que haya más obreros. Y cuando haya más obreros, y esté bien forjado, fuerte, el partido de la clase obrera, entonces recién vamos a plantearnos la segunda revolución, la revolución socialista. Antes de ella hay una primera revolución, la revolución democrática, burguesa, conducida por la burguesía, ¿no? En cambio, el POR dice, igual que la Unión Soviética, país atrasado igual que nosotros en su momento, con minoría obrera y gran cantidad de campesinos siervos, así los llamaban, aquí los llamábamos pongos, sin democracia, sino con monarquía, el zarismo era monarquía. En ese país se plantea este mismo debate. ¿Quién va a transformar a la Rusia atrasada? El zarismo no, todos la descartan.
Entonces los liberales de Rusia, monarquía liberal, república sin zarismo ya, con parlamento, etcétera, y los obreros como adorno, como apoyo, ¿no? Y el debate al final zanja, pues dice, bueno, según una corriente, básicamente Trotsky y algún otro autor, Parvus, dicen, este país atrasado ruso, la transformación democrática, la industrialización, le corresponde a la clase obrera, en el marco de una llamada revolución permanente, que tiene que llevar al país atrasado, dominado por la monarquía, a un país republicano, o sea, con parlamento, con leyes. Y no tiene que detenerse ahí, sino tiene que avanzar a industrializar Bolivia en este caso, y Rusia allá, con gobierno obrero, con medidas socialistas. ¿Ya? Y hasta cierto momento Lenin postulaba lo mismo, pero consideraba que el gobierno que debía transformar a Rusia era un gobierno democrático de obreros y campesinos. ¿Ya? Descartaba también a la burguesía. Y decía que, bueno, la clase obrera oprimida, perseguida, encarcelada, sin recursos, medio analfabeta, etc., y el campesinado mucho más numeroso, igual de analfabeto y sometido, se requiere un Estado mayor, una vanguardia, un partido de militantes profesionales, o sea, dedicados 100% a la conspiración, que puedan hacer vida democrática cuando sea posible, postularse incluso al Parlamento, pero no ilusionarse con que por la vía pacífica, sin revolución obrera, sin alzamiento de obreros y campesinos, iba a transformarse Rusia, ¿no? Entonces, en eso coincidían con Trotsky hasta cierto punto. La discrepancia entre ellos viene de cómo debe construirse el partido obrero, en este caso el partido que en su momento se llamó comunista, ¿no? Antes se llamó Partido Obrero Socialdemócrata Ruso. Ese era el nombre común de casi todos los marxistas de Europa, Partido Obrero Socialdemócrata. Eran socialistas y demócratas al mismo tiempo, ¿no? Entonces, Lenin plantea, y eso va a ser calificado después, va a ser llamado como bolchevismo, porque ganan en una votación en un tema, en que pueden ser militantes, deben ser militantes solo los que conspiran, organizados. No los amigos que de vez en cuando aparecen, tal vez aportan algo de dinero, etc. No, eso decían el otro grupo, los mencheviques. Pero los mencheviques, todo el que apoya al partido, aunque no milite cada día, ni conspire con ellos, etc., también es militante, que no haya por qué excluirlo. Esa fue la gran discusión, ¿no? ¿Quiénes deben ser militantes del partido? Ahora, ¿cómo esas discusiones o experiencias europeas se cristalizan en el movimiento obrero boliviano? Bueno, se cristalizan de las dos maneras que allá. El POR viene a ser la encarnación del partido bolchevique en Bolivia. Y los partidos comunistas y otros que después parecidos vienen a ser, en mi opinión, los mencheviques. Primero porque creen que no hay necesidad de la revolución obrera en Bolivia, del socialismo. No es posible todavía, sino hay que recorrer primero la etapa democrática, revolución democrática, como el caso del Evo. El Evo no era marxista. Su nombre viene de una rama de la Falange. Le compraron, le regalaron la sigla. Pero sus aliados, que fueron todos los izquierdistas, ¿no? Marxistas algunos de ellos, postulaban eso, de que la revolución obrera después, que no puede hacerse ahora, que es aventura, sino primero la revolución democrática, con burguesía, progresista. Y por eso han bautizado a su revolución, lo han llamado a su revolución legalista, por la vía del voto, ¿no? Lo han llamado revolución democrático-cultural. Y durante el gobierno del Evo, igual que durante el gobierno del MNR, intentaron pues potenciar, crear a la burguesía boliviana. En el caso del MAS,
hablaron de que iban a implantar, y lo han hecho de alguna manera, un capitalismo andino, amazónico. O sea, dijeron, nosotros vamos a implantar el capitalismo andino, y llevaban el nombre de Movimiento al Socialismo. Y mucha gente del pueblo, izquierdistas incluidos, y hasta los burgueses más derechistas, en su momento creyeron que era verdad. Más tarde se dieron cuenta que era pura impostura. No entendieron qué querían decir con eso de que iban a implantar el capitalismo andino amazónico. O cuando García Linera, en una ocasión, celebrando un aniversario de la empresa San Cristóbal, que era ya propiedad de japoneses, le dijo ahí a la gerente, a la representante: señora, no tengan miedo, nosotros queremos que hayan más San Cristóbal, como ustedes, gente como ustedes, o sea, inversionistas, capitalistas. Entonces, ¿qué más confesión respecto a ese falso izquierdismo, a ese falso socialismo? ¿No? Claro, claro. Con el MNR pasó algo igual, ¿no? Entonces, eso, repito, es una prolongación del debate que viene desde la Unión Soviética, desde el marxismo en realidad. El marxismo mundial se va a escindir en torno a ambas corrientes. ¿Quién va a detener ahora el peligro de una guerra mundial con bombas atómicas, ¿no? El hambre que impera en el mundo, pese a los grandes recursos tecnológicos que hay para que nadie se muera de hambre, ¿no? Bueno, el capitalismo, hoy convertido en imperialismo, o el socialismo, el gobierno obrero. Ahora, el gobierno de Evo, en su perspectiva, sí. ¿Fue un partido socialista? No, solo tenía el nombre, que venía de la Falange, repito, fue un médico veniano, creo Áñez Pedraza, creo que apellidaba, que en sus discrepancias con el lado más derechista, digamos, de la Falange, encabezada por Mario Gutiérrez, si no recuerdo mal, él crea para presentarse en elecciones, Áñez, una especie de Falange, pero con el nombre de MAS, Movimiento al Socialismo. ¿Y Falange qué es? Falange Socialista Boliviana. O sea, no hay que dejarse engañar con el término de socialismo. Depende de a qué grupo social representa y qué dice el programa de esos socialistas, ¿no? Entonces, bueno, lamentablemente la incultura, la poca lectura, las falsas ilusiones hace que mucha gente siga extraviada en este tema, ¿no? Durante la etapa de decaída del movimiento obrero, durante la UDP, cuando se buscaba evitar que retorne el fascismo, Banzer o García Meza, entonces muchos dirigentes, la izquierda, decían, seguimos luchando por la utopía, o sea, por el socialismo, no hemos abandonado nuestras banderas de izquierda. Pero utopía, ¿qué significa? Significa algo que no se puede alcanzar, es algo imaginario, un sueño. Entonces, decir que no lucha por utopía es decir que no está buscando realmente el gobierno obrero, la revolución, ¿no? Pues no cree en eso, le parece inalcanzable, ¿no? Entonces, en todo esto, en este debate, yo me he formado. Creo haber asimilado lo mejor que he podido el pensamiento del POR, haberlo expuesto en su momento, en el plano sindical, político, etcétera. Trato de seguir haciéndolo, ¿no? Y bueno, lo básico de mi vida es eso, ¿no? Lo demás, cuestiones de familia, dónde nací, qué colores me gustan, en fin, esas cosas prefiero no tocarlas porque no veo que sean importantes, ¿no? Don Asensio Cruz, usted sufrió el impacto del decreto 21060 y la relocalización. ¿Hace qué tiempo vive acá en Cochabamba? No mucho. Yo llegué cuando la pandemia, cuando ¿cómo se llamaba? La cuarentena. Yo había llegado a un evento del POR justamente, a asistir, ¿no? Y ya Oruro ya había anunciado que ya se había aparecido ahí un par, creo, de personas contagiadas, mejor dicho, y ya se anunció que iba a haber la cuarentena. Entonces, cuando yo quise retornar, ya estaba en vigencia la cuarentena. Ya los vehículos ya no estaban yendo continuamente, o teníamos que bajarnos por los baños tal vez termales, en fin. Entonces yo no quise hacer eso, caminando, etcétera, y encima ya en cuarentena.
¿no? ¿Qué iba a hacer? Entonces decidí quedarme aquí. Estuve unos días durmiendo en un alojamiento. Después me fui a La Paz. Mi hijo vivía ahí. Me dijo que vaya allá, habló con su pareja. Entonces ahí también cuando llegué estuve en cuarentena familiar, digamos, para evitar el contagio. Conocí a un amigo que tenía aquí una vivienda, entonces me dijo, ándate de nuevo a Cochabamba, y me vine. Tuve que recoger en plena pandemia mis cosas de Oruro, viajé. Bueno, y tuve la suerte de no contagiarme, ¿no? Sobreviví a esa enfermedad. Y desde entonces me quedé, o sea, forzado por los hechos que nadie imaginaba que iba a ocurrir, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo ahora actualmente? Bueno, yo soy jubilado desde el año 2015, creo que logré que ya me culminen mis trámites. Y llegando aquí a Cochabamba, al cabo, cuando ya pasó la pandemia, más o menos, me empecé a ligar a mis compañeros jubilados mineros y me integré ahí poco a poco. Hice una huelga de hambre de 20 días aquí, reclamando mejoras en las pensiones, y de ese modo me ligué mucho más al movimiento jubilado minero. Actualmente soy secretario de Prensa y Propaganda de la Confederación Nacional de Jubilados del Sistema Integral de Pensiones, o sea, de las FPs de la gestora pública. Y bueno, lamentablemente estamos muy divididos. Desde que aparecieron las FPs nunca se logró crear una sola confederación que agrupe a los jubilados del nuevo sistema, de la llamada capitalización individual, ¿no? Y no sé cuándo lograremos unirnos, porque esa división nos perjudica a todos, nos debilita a todos. No se ha conseguido prácticamente nada en el camino desde la ley de Goni de 1997, que es la ley de la capitalización individual. Solo cuando, años más tarde, cuando ya el MAS llega al gobierno, ya había nacido, se había creado la CONALJUSIF en 2008, la COF reclaman, etcétera, por las bajas pensiones, y logran que se reemplace la ley del GONI, la ley 1732 del año 1996, con la ley actual de 2010, que es la ley 065. Donde ahí, como novedad, digamos, como algo que no había en la anterior ley, se crea la fracción solidaria, que es una tercera pensión que mejora lo que se recibía en el nuevo sistema de las FPs con la ley anterior. Se recibía la pensión por el ahorro en las FPs, pocos años de trabajo durante las FPs, poca pensión. Y los que habían aportado al sistema anterior, pero no lograron jubilarse por falta de edad o de años de trabajo, la llamada generación sándwich, empezó a recibir la llamada compensación de cotizaciones, 2 pensiones, ¿no? Que sumadas ambos eran muy bajas, y por eso la cantidad de jubilados era muy baja. Hasta el 2010 apenas 30.000 jubilados había, en cambio ahora somos más o menos 260.000. ¿No? Entonces, bueno, eso es lo que hago ahora. Me dedico de alguna manera a seguir en el tema este de los jubilados, ¿no? Ya para concluir la entrevista, ¿qué quisiera que personas de aquí a 50 años que vean el programa recuerden de Asensio Cruz y recuerden del siglo XX y de Katabi? Bueno, ojalá que vivan en un país que ya haya logrado industrializarse, un país donde ya haya habido la revolución obrera, ya haya socialismo, y que recuerden, bueno, que alguien como yo y sobre todo los poristas, el POR, el programa del POR, su actividad, su lucha, recuerden que todo eso se sembró para que se produzca la revolución cuando ellos vivan. Ojalá que vivan ya en un país donde la clase obrera, las masas empobrecidas del país hayan tomado el poder y se hayan desembarazado de tantos corruptos, de tantos farsantes que no logran transformar al país, ¿no? Porque son parte de la burguesía decadente, pues, que se dedica a enriquecerse con narcotráfico, con trata de blancas, con tráfico de armas, de seres humanos, etcétera, ¿no? Eso es la burguesía actualmente, en Bolivia y en el mundo, ¿no?
Entonces, eso no va a cambiar si es que no se produce una transformación radical de la sociedad. Y esa transformación radical solo la puede hacer la clase obrera, minoritaria como es en Bolivia, siempre ha sido minoritaria. Pero es la clase de vanguardia porque representa el progreso, pues. Es la única clase capaz de liquidar una sociedad que está cimentada en la propiedad privada, en el egoísmo, en la explotación del hombre por el hombre, el enriquecimiento a como dé lugar, ¿no? Ninguna otra clase social, por muy pobre que sea propietaria, aunque pobre, va a postular este norte, esta salida a la situación del país. Solo puede ser a la clase no propietaria, que es la clase obrera. Y eso ideológicamente está representado en el programa del POR y en la lucha del POR. Bueno, quiero agradecerle por haber participado en el programa Memorias que Perduran. Su despedida del público que verá el programa. Bueno, agradecer, Constantino, a usted por la invitación, al amigo que está allá, que fue el vínculo que hizo posible José Luis Saavedra, que hizo posible la entrevista, y bueno, a los compañeros, personas de cualquier edad, hombres, mujeres que vean la entrevista, pues ojalá que las haya usado en algo, que les sirva de algo. Ojalá que haya sido claro en el sonido, en la voz y en la expresión. No, sin duda, ¿no? Sin duda. Entonces, porque a veces hay fallas de ese tipo. ¿No? Bueno, ha sido grato conversar con don Asensio Cruz. Nos ha contado varias facetas de su vida, recordar su ligazón al movimiento universitario en la ciudad de La Paz, el haber estado muy ligado a acontecimientos políticos de la época, el haber salido al exilio hacia Chile, el haberse incorporado como minero en el distrito del siglo XX y de a poco haber incursionado también en el movimiento sindical. Su ligazón con la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, la Central Obrera Boliviana, principalmente en los congresos, pero también importante su labor como activista político desde el Partido Obrero Revolucionario, que sin duda en siglo XX, además de otros partidos de izquierda, han logrado desarrollar incidencia en el movimiento obrero. Bueno, nos ha contado diferentes facetas de la historia de gobiernos de la época del 40, del 50, y que de alguna manera también han influido muchísimo en su formación política y su formación sindical. El haberlo conocido a don Guillermo Lora, el haber leído un texto y a partir de ahí también ir desarrollando diferentes facetas que el partido ha encomendado a este dirigente sindical. Bueno, facetas que ustedes se están enterando a través de estas memorias que perduran, que recoge historias, semblanzas de vida que contribuyen a revalorizar el aporte de personas como don Asensio Cruz en el movimiento obrero, en el movimiento sindical. Amigos, ha sido grato estar con ustedes en estas memorias que perduran. Hasta pronto.